Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a su curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 2. En este caso, continuando con la primera unidad, vamos a hablar sobre los mecanismos de endurecimiento. Ya anteriormente habíamos hablado sobre las dislocaciones y de cómo estas dislocaciones, jóvenes, hacían que los diferentes materiales, en este caso los metales, llegaran a ciertas anomalías, por así decirlo, cuando son sometidos a cierto tipo de fuerzas. ¿Qué persiguen los mecanismos de endurecimiento? Bueno, de una manera muy sencilla podemos decir que persiguen o buscan que estos deslizamientos no se produzcan con gran facilidad. Jóvenes, vamos a hablar qué son los mecanismos de endurecimiento en el caso de los metales. Bueno, la capacidad de un metal o aleación para deformarse plásticamente depende de la capacidad de las dislocaciones para moverse. Mire, entre mayor facilidad tengan las dislocaciones para moverse, jóvenes, en un metal o en una aleación, básicamente, va a ser más fácil que lleguen a deformarse plásticamente o llegar a la zona plástica. ¿Se acuerdan cuando mirábamos aquella curva, jóvenes, de fuerza o deformación? Donde la zona, permítanme, jóvenes, donde, jóvenes, esa zona o esta zona conocida como zona elástica, que presenta una pendiente, una línea recta bien definida, llegaba a un punto conocido como punto de cedencia o punto de fluencia. ¿Ok? La idea, jóvenes, es evitar o tratar en lo mayormente posible que esas dislocaciones no lleguen tan rápidamente a ese tipo a ese punto básicamente. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, nos metemos con la resistencia mecánica del material. Y la idea, jóvenes, es aumentar esa resistencia provocando que se reduzca la movilidad de las dislocaciones. ¿Ok? Entonces, aumentando esa resistencia, lo que hacemos es provocar que las dislocaciones no se den con tanta facilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si el elemento llega a la zona o a la deformación plástica, debe hacerse aplicando mayores fuerzas o mayores esfuerzos de los que se aplicaban originalmente. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, esto lo logramos, jóvenes, a través de técnicas de endurecimiento. Básicamente basados en el siguiente principio del endurecimiento, que la idea básica del endurecimiento, perdón, es buscar la restricción o el impedimento del movimiento de las dislocaciones, haciendo que el material en cuestión se vuelva más duro y resistente. Ahora hablemos un poquito de ese tipo de mecanismos que vamos a utilizar. Básicamente vamos a trabajar 4 mecanismos de endurecimiento. Estos mecanismos de endurecimiento, jóvenes, son endurecimiento por solución sólida de metales, endurecimiento por reducción de tamaño de grano, endurecimiento por deformación y endurecimiento por precipitación. Ya vamos a definir cada uno de ellos de manera muy general. Comencemos hablando, jóvenes, sobre el endurecimiento por solución sólida de metales. Y decimos que la estructura de una solución sólida puede ser de dos tipos, ya sea por sustitución o inserción. ¿De qué? De átomos. Una descripción general es la siguiente. Se crean campos de tensión alrededor de cada átomo de soluto. Miren, los átomos de soluto son átomos que entran en una estructura y esos provocan, jóvenes, campos de tensión alrededor de ellos, obviamente porque han entrado, ya sea por sustitución o por inserción dentro de otro elemento o una estructura que vamos a llamarle una estructura anfitriona o disolvente, ya pensando un poco que los átomos que ingresan, ya sea por sustitución o por inserción, son átomos básicamente conocidos o determinados como átomos de soluto. ¿Qué es lo que buscamos? Que esta interacción con las dislocaciones provoquen que sus movimientos se hagan más difíciles, con lo que se consigue que la solución sólida sea más resistente y dura que el metal puro. Miren, jóvenes, ¿qué sucede? Átomos en solución sólida entran en elementos, jóvenes, también que pueden ser no necesariamente sólidos, pero los átomos de soluto sí lo son. Entonces esos elementos, jóvenes, entran
en esa matriz, haciendo, jóvenes, que las dislocaciones encuentren obstáculos al momento de que se produce lo que nosotros conocemos como esfuerzo. Los dos factores más importantes que afectan el endurecimiento de solución sólida son los siguientes. El primero es el factor de tamaño relativo, hablando de los átomos, y el segundo es el tipo de ordenamiento, en este caso un ordenamiento de corto alcance. En el caso del factor de tamaño relativo decimos, o lo que es lo mismo básicamente, la diferencia entre el tamaño de los átomos del soluto y del disolvente, ya que cuanto mayor sea la diferencia, mayor será la distorsión producida de la red cristalina y obviamente más problemas va a haber con las dislocaciones. Ahora, ojo jóvenes, el hecho de que nosotros logremos hacer que un elemento adquiera mayor esfuerzo, o sea, que se le aplique, perdón, mayor esfuerzo o mayor fuerza para que se produzcan esas dislocaciones que antes se producían con facilidad, no quiere decir que necesariamente es bueno, ya que produce ciertas propiedades mecánicas sobre los materiales. En algunos casos los vuelven más resistentes bajo ciertas condiciones. Sin embargo, también son capaces de llegar a fracturarse también de una manera que no lo deseamos. El otro, jóvenes, factor es obviamente el ordenamiento de corto alcance. Es decir, es muy raro que una solución sólida se forme al azar. O sea, no es que entran así nomás átomos, ¿verdad? Y se apilan donde ellos quieren, no. De hecho, al mezclarse diferentes átomos, estos exhiben un tipo de ordenamiento corto, ¿ok? O una agrupación de átomos semejantes entre ellos. Levemente, ¿verdad? Hay un ordenamiento pequeño, por llama corto, de corto alcance. Sin embargo, eso permite de que no haya así una distribución tan al azar de esos átomos de soluto. ¿Ok? Eso es muy importante también. Básicamente, un ejemplo, jóvenes, de endurecimiento por solución sólida serían los famosos latones o aleaciones conocidas como latón, que estas aleaciones resultan de lo que es la combinación de átomos de cobre con átomos de zinc. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, el cobre puro, jóvenes, que nosotros conocemos un metal, a tracción, que es sometido a un esfuerzo de tracción, miren, en este caso estamos hablando de que este es un cilindro de un de cobre, miren, y lo sometemos aplicando fuerzas de tracción en este caso, o esfuerzos normales le llamamos también. Si este es una barra de cobre puro, este más o menos estaría soportando cerca de 250 megapascales de esfuerzo, miren, de esfuerzo antes de llegar a lo que es justamente el esfuerzo sub Y que habíamos conocido como el esfuerzo de fluencia. Sin embargo, cuando ya tenemos una aleación, en este caso 70% de cobre, vamos a tomar siempre la idea de un cilindro, nada más que ahora tenemos cobre, 70% y 30% de zinc, los átomos se han apilado por ahí, ¿verdad? Cuando se le aplica cierta fuerza, jóvenes, vamos a suponer que le aplicamos la misma fuerza que al inicio, que teníamos aquí. Sucede que las dislocaciones no se están produciendo. Requerimos aplicar mayor cantidad de fuerza, lo que provoca que el esfuerzo aumente. Y pasamos de 250 megapascales a 430 megapascales. ¿Y qué observamos? Que ahora requerimos mayor cantidad de fuerza para producir o para llegar al esfuerzo de fluencia que ahora tiene la nueva combinación. Por eso es importante, jóvenes, este tipo de endurecimiento. Básicamente es la mezcla de ciertos elementos. ¿Ok? Muy interesante y que hace que el material tenga mejores propiedades con respecto a las dislocaciones. Miramos estos granos, chicos. Vemos un conjunto, miren, de varios granitos, miren, varios elementos. ¿Qué sucede? Esos granos, jóvenes, yo los puedo simular en teoría como que fuesen círculos. Si yo saco un diámetro de cada uno, o de la cantidad de granos, si calculo un promedio, eso sí, esto funciona más para granos finos, más pequeños, puedo determinar, jóvenes, directamente lo que es, miren, una relación o un promedio de esos diámetros y encontrar un esfuerzo de ese material, donde sigma sub 0 y K son constantes propias del metal.
otro endurecimiento, jóvenes, es el endurecimiento por deformación. En una estructura de grano equiaxial, o sea, de granos equidistantes a los ejes, en este caso los que comparten, se somete a un proceso de deformación plástica, los granos sufren cizallamiento. Ok, este término me gusta bastante para que se maneje ahí en el glosario o en el... Bueno, en el glosario era interesante. ¿Se acuerdan del cizallamiento, no? Es como cuando nosotros hacíamos que una silla la arrastrábamos, jóvenes, imaginemos una situación y que es de metal y empieza a sonar como chillar. Usamos ese término muy así, ¿verdad? Y escuchamos un ruido bien feo, bien estruendoso que nos molesta. Cizallamiento relativo, en este caso, entre unos respecto a otros, en este caso hablando propiamente de lo que es las dislocaciones. ¿Qué sucede? Cuando hacemos eso, jóvenes, de alguna manera, lo que estamos haciendo es redistribuyendo las dislocaciones. Aquí queremos provocar, jóvenes, ese cizallamiento, perdón. Esto con el fin, jóvenes, de que se provoquen o se almacenen esas dislocaciones y generen densidad o una densidad mayor entre átomos. ¿Ok? Cuanto mayor sea el grado de la deformación plástica al que sometemos el material, mayor va a ser, jóvenes, el número o la cantidad de densidad o de átomos de densidad debido a las dislocaciones que estamos provocando que se formen. Generalmente este tipo de deformación, jóvenes, se conoce como deformación en frío. Es cuando nosotros hacemos que la densidad de la dislocación aumente gracias a la deformación y se hace cada vez más difícil que el movimiento de las dislocaciones a través del bosque de dislocaciones. ¿Qué pasa, jóvenes? Es como que nosotros aplastáramos los átomos en ese cizallamiento y de alguna manera se están acumulando esos átomos. Por lo tanto, se empieza a acumular un bosque de dislocaciones. Ese es un claro ejemplo de lo que sucede con el laminado. Se han fijado que a veces entre dos rodos que se van haciendo, se van acercando cada vez más, jóvenes, se deja pasar una lámina. Y esa lámina, jóvenes, cada vez que pasa por ese rodo, se va haciendo más y más y más fina. ¿Ok? Cuando eso sucede, cuando se llega hasta el último rodo, ya hay una mayor densidad, mire, o acumulación, en este caso de dislocaciones. Por lo cual, no va a ser fácil que en esa lámina, jóvenes, que ahora tenemos muy delgada, se produzcan ciertas dislocaciones del sistema. Esto se conoce como endurecimiento por deformación en frío realmente. ¿Ok? También tenemos un tipo de endurecimiento en caliente, pero en ese caso lo usamos para forja. En este caso, jóvenes, también tenemos el aluminio, eh, el hierro, el cobre, como elementos que son trabajados en frío, a los cuales podemos endurecer por este tipo de deformación. O lo que es lo mismo, endurecimiento por acritud. Otro término que me gustaría, jóvenes, buscaran por ahí, ¿verdad? Recuerden que no deben repetir términos. Este es uno de los métodos más importantes de endurecimiento para los metales y aleaciones, sobre todo porque también lo hacemos sin utilizar lo que es la temperatura. El último endurecimiento, bueno, es por precipitación. Aquí, este endurecimiento, lógicamente, está limitado a aquellas composiciones de aleación que muestren curvas de insolubilidad parcial directas con la temperatura. Aquí ya interviene la temperatura, miren, jóvenes, en este tipo de endurecimiento. La idea es que también haya algo de insolubilidad entre los elementos. Aquí el grado de endurecimiento es proporcional al grado de precipitado coherente que se forma en la matriz. Ahora, aquí generalmente se dan dos fases, por así decirlo, dos zonas, la zona monofásica y la zona bifásica, ¿ok? Provocando una o dos fases diferentes. El endurecimiento por precipitación se produce por el efecto de las partículas precipitadas. El término precipitado significa, jóvenes, que nosotros estamos de alguna manera haciendo que se muevan o entren en otra estructura, en este caso de una manera coherente. Deforman los planos cristalinos de la matriz en el entorno de las mismas. Miren, eso es lo que buscamos, siempre deformarlo, con el fin también, jóvenes, de que no haya paso de las dislocaciones. La coherencia es el concepto que involucra la continuidad de los planos cristalinos de la matriz de la aleación, aún albergando, jóvenes, un núcleo de la fase precipitado por la sobresaturación.
Entonces no importa que haya una sobresaturación, chicos. La idea siempre es provocar que se generen esas zonas donde hay composiciones de materiales, provocando que, debido a esa forma coherente que está entrando dentro de esa matriz, los planos, o mejor dicho, las dislocaciones que se provocan en los planos no se den con tanta facilidad. Por eso, el endurecimiento por precipitación es muy importante, el cual también se va a estar aplicando en clases posteriores. Todo esto, jóvenes, es una introducción directa a algunas propiedades mecánicas interesantes. En el caso de los metales, cuando hablábamos de la importancia de las dislocaciones, los tipos de deformaciones que se producían y ahora una manera muy importante de tratar de evitar las dislocaciones haciendo o provocando un tipo de endurecimiento en la estructura de los materiales. ¿Ok? Cualquier duda o consulta, jóvenes, ya saben, estamos a la orden. Lo vamos a abordar de a poco ahí en los temas de clase. En este momento, pues, seguimos trabajando y vamos a tener actividad pronto. Gracias, jóvenes. Éxitos. Bendiciones.